Lo que vamos a escuchar a continuación, o la persona que vamos a invitar a continuación es Sandra Daza. Sandra ha sido una compañera de la red durante muchos años. Es una persona que participó en procesos de creación de la estrategia nacional. Bueno, es una persona que ha trabajado diseñando baterías de indicadores para asuntos relacionados con la apropiación social del conocimiento. Digamos, una persona que para muchos es un referente, ¿cierto?, en este auditorio. Entonces, Sandra no está hoy en Medellín, está en Bogotá, por aquí. ¿Ya está aquí? Sí. Entonces, vamos a escuchar a Sandra porque tenemos una pregunta transversal en todas nuestras IES y es si sí medimos lo que realmente importa cuando hablamos de apropiación social del conocimiento. Entonces, Sandra, bienvenida. Hola, muy buenos días a todas las personas que están eh, en esta fructífera conversación que veo que está súper interesante. Empecemos a conversar sobre qué ha pasado en Colombia, qué pasa con la adopción de una política, qué pasa con esos incentivos del ministerio de que las universidades, para que las universidades monten sus unidades de apropiación. ¿Cuáles son esas discusiones que están vigentes y que nos deben, digamos, orientar o marcar un camino a nosotros que somos investigadores administrativos, estudiantes que estamos interesados en crear procesos de apropiación social del conocimiento? Bueno, primero agradecerle a la Universidad de AFID, a la red interuniversitaria. Es muy grato estar nuevamente con ustedes. Ana María me introdujo con un montón de preguntas que yo no sabía que tenía que hablar de eso, pero me parece estupendísimo, porque digamos, uno de los mensajes que quiero dejar el día de hoy es, sí, hay una política de apropiación, sí, hay un modelo de medición, pero ese modelo aún dista mucho y no creo que nunca lo pueda hacer, digamos así, tuviera la mejor de las intenciones, no podría realmente dar cuenta de lo que ocurre en un proceso de apropiación y eso, digamos, tiene varias razones que en el ratito que tengo con ustedes les quiero ir mostrando. Quisiera arrancar a esta conversación a la cual me invitaron, pues con una pequeña lectura que es la génesis de la evaluación. Al principio de los tiempos, Dios creó el cielo y la tierra. Cuando terminó, miró todo lo que había hecho y exclamó, esto ha quedado muy bien, he hecho una obra muy buena. Al séptimo día, aprovechó para descansar de la gran tarea creativa. Su arcángel, consejero de evaluación, se dirigió a Dios y le dijo, Dios mío, ¿cómo sabes que esto que has creado está bien y es bueno? ¿Cuáles son tus criterios y sobre qué conocimiento te basas para decirlo? ¿Qué impactos esperas conseguir con tu creación? No irás a hacer una evaluación sesgada después de tantas horas de trabajo, ¿verdad? Dios se quedó perplejo y se pasó todo el día reflexionando seriamente sobre ello. El octavo día, Dios llamó a su arcángel y le dijo, vete al infierno, Lucifer. Bueno, esto un poquito como, como abrebocas, porque ciertamente siempre que hablamos de evaluación, muchas fibras sensibles se alborotan, ¿no? Y digamos, aquí viene otro de los mensajes y es un elemento súper importante de la evaluación es saber para qué la vamos a utilizar y saber que, digamos, la evaluación puede ser en función de muchos aprendizajes, pero también puede convertirse en el demonio en términos de que si equiparamos evaluación a unos simples indicadores y medidas muy sencillas, pues eso se nos puede venir un poquito en contra, ¿cierto? Eh, Hay una idea instaurada que yo quisiera también llamar la atención hoy es, yo he escuchado ya como en varios escenarios y bueno, en algunos ambientes muy políticos hay una idea sobre, es que la apropiación no tiene indicadores, eso no se puede evaluar, eso no se puede saber si está funcionando o no. Y digamos, yo hoy traigo una pregunta también para ustedes o para que reflexionemos y es, bueno, digamos, cuando pensamos en general en las actividades de ciencia y tecnología, sí, en Colombia y en el mundo, digamos, tenemos un sistema, entre comillas, estandarizado de evaluación, que es de ese último que ustedes cerraban la conclusión del panel anterior, ¿no? Digamos, una evaluación que está en función de papers, de patentes, de productos, pero esa evaluación realmente es una evaluación
endogámica en términos de que, bueno, nos dice qué hacemos los investigadores, qué se hace en la academia, qué se hace en las universidades, pero poco nos dice realmente sobre los posibles impactos sociales que este conocimiento científico-tecnológico que producimos cotidianamente impacta o no en la sociedad. Y todavía no estoy hablando, digamos, de apropiación social, estoy hablando en general, digamos, de cómo se ha desarrollado la ciencia y la tecnología en el mundo, ¿cierto? Sobre eso no hay un sistema estandarizado de medición y evaluación. Insisto, los que conocemos tienen que ver más, digamos, con las prácticas y los productos cotidianos, muy endogámicamente en términos de qué hacemos nosotros, pero esa discusión que ustedes estaban dando hace un momentico y hacia afuera, que pues eso todavía no está resuelto. Entonces, por supuesto, tampoco lo está para el tema de apropiación. Si miramos, por ejemplo, dos proyectos europeos grandes que se establecieron intentando responder esta pregunta sobre el impacto social de la ciencia, pues entonces, ¿a qué conclusiones llegan? Llegan a conclusiones como que el impacto social se puede entender solamente a través de casos y historias particulares de, bueno, de éxito, dicen en este proyecto, pero quienes venimos de los estudios sociales de la ciencia también hablamos de contar las historias de fracaso, que son muy valiosas. Digamos, la discusión sobre hasta qué punto el impacto social se puede o no hacer una frontera ahí con el impacto económico, ambiental o técnico, yo diría no hay tal frontera, ¿cierto? Em, entender de todas formas que hay una creciente conciencia en general entre los investigadores y las organizaciones sobre la importancia de entender los impactos sociales del trabajo que hacemos, ¿cierto? Y entonces esta gente se inventa, este es otro proyecto, esto es un formato de otro proyecto europeo, que es el CISOP, que intenta mirar, bueno, cómo agarramos ese monstruo de los impactos sociales de la ciencia y la tecnología. Y entonces fíjense que cosas como esto es nuestros sistemas actuales de medición que tienen que ver con los papers, con las patentes, con los prototipos, con los protocolos y demás, son apenas un pedacito de otra cantidad de cuestiones que uno se puede preguntar y empezar a mirar, que tienen que ver con los contextos de práctica, con los resultados, con todos los actores que se movilizan en un momento determinado, con todas las redes y también las diferentes formas de conocimiento que entran ahí a movilizarse. Entonces, bueno, esto es simplemente como un poquito para poner el contexto de la discusión, ¿cierto? Hay unas críticas muy fuertes a propósito de, ay, es que la apropiación no se puede medir y entonces eso lo hace más difícil. Bueno, pongamos un poquito, un momento eso en tensión también y realmente no lo sabemos tampoco en general de la actividad científico-tecnológica. Ahora bien, cuando hablamos de apropiación, claro, podemos hacernos algunas preguntas aquí importantes porque pues claramente a pesar pues de todos los debates de cómo se entiende o no se entiende, hay algunas cuestiones que yo creo que más o menos hemos ido pudiendo poner en blanco y negro y que creo que son importantes desde el comienzo que hacemos de actividades de apropiación. Entonces, cuando hablamos de apropiación, yo creo que hay algunos acuerdos mínimos. Primero que los ejercicios de apropiación son ejercicios que son intencionados, es decir, yo hago un ejercicio de comunicación de la ciencia, yo hago un ejercicio de encuentro con comunidad con una intencionalidad particular, ¿cierto? Porque hay impactos de todo tipo de la ciencia y la tecnología que no son intencionados. Esta forma de relación que tenemos hoy, yo aquí en esta pantalla y hablándole como un auditorio medio imaginado y ustedes allá escuchándome, bueno, eso es un impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre nuestras formas de relacionarnos, ¿cierto? Y eso es, digamos, puede ser o no intencionado. Pero cuando hablamos de ejercicios de apropiación social del conocimiento, tenemos claro, digamos, que hay unas apuestas y unos propósitos. Segundo, creo que ya hay un acuerdo en que la apropiación es fundamentalmente contextual, ¿cierto? Si yo me voy a un territorio, cómo me comunico con las personas en un territorio determinado, es diferente si voy a trabajar con un grupo de una comunidad indígena, si voy a trabajar con empresarios o si voy a trabajar con un grupo de mujeres productoras agropecuarias, en fin, digamos, o si lo va a hacer en Bogotá o si lo va a hacer en Medellín, digamos, ya sabemos que la apropiación es un ejercicio eminentemente contextual y eso es muy importante en la manera en que establecemos diálogos, en la manera en que trabajamos y producimos conocimientos. Y finalmente, en general, los ejercicios de apropiación buscan generar unos cambios, ¿cierto? Unos cambios que son de distinto orden. Entonces, digamos, esta es una palabra clave cuando uno piensa en ejercicios de sistematización y de evaluación de la apropiación social. ¿Cuál es el cambio que yo quiero generar en esos actores que están involucrados en el ejercicio de apropiación social? ¿Cierto? Entonces, aquí ya vamos viendo algunos puntos importantes. Primero, un mensaje de que
Claro, a veces las actividades se ven como un fin en sí mismas, ¿cierto? Entonces, el proyecto, contamos el proyecto o contamos el producto comunicativo que generamos y decimos, check, hecho. Y pues sí, eso es parte del proceso, pero no es el fin en sí mismo, porque el fin en sí mismo es, digamos, esa transformación social y cultural que ocurre en un ejercicio de apropiación social. Buena parte de esas transformaciones son cambios culturales y esto yo creo que es uno de los retos grandes, grandes que tiene la apropiación, porque los cambios culturales no ocurren en 2 minutos, sino ocurren en el lapso de 6 meses o un año, como muchas veces nos imponen los proyectos que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero también porque los cambios culturales pues toman tiempo. ¿M? Piensen en lo que ha tomado no sé, cambiar los hábitos de alimentación de la población para que sean más saludables y no tengamos tantas enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es un cambio que se intenta movilizar de muchas maneras, pero toma tiempo, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento importante. Y un tercer elemento tiene que ver con que no hay una definición universal de lo que significa un buen cambio. Y ahí también tenemos digamos, un, un reto importante cuando pensamos en los ejercicios de evaluación de este tipo de actividades. Por supuesto, siempre que hagamos una evaluación, no importa de qué tipo de proceso, pues hay unos elementos ya estandarizados, claves, ¿cierto? Que tiene que ver con, bueno, hay que tener claridad sobre qué es lo que vamos a evaluar, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que vamos a evaluar? ¿Qué es lo que cuál es la intencionalidad de esa evaluación? Tenemos que construir líneas de base y esto pues parece muy evidente, pero a veces tenemos problemas, ahorita voy a profundizar un poquito más. Eh, Otra lección que hemos aprendido es que es fundamental tener indicadores de caracterización de los grupos con los que vamos a trabajar, hacer seguimiento al proceso y algunos indicadores de resultados. Vamos a ir uno por uno. Con el tema, digamos, de qué es lo que uno evalúa. Y aquí, en mi experiencia personal, mucho de lo que yo les estoy contando esta mañana tiene que ver con mi ejercicio de haber estado evaluando diferentes tipos de actividades de comunicación y apropiación en el país. Una de las primeras cosas que son muy complejas es que no siempre estas actividades tienen sus objetivos claros y los actores claros a los cuales quiere dirigirse. El famoso mito del público general, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, vamos a hacer algo para el público general. ¿Quién es el público general? ¿Cómo hago yo para establecer una línea de base de un público general? O a veces los objetivos son bien intencionados, pero no se define, digamos, esto que los evaluadores ahora hablan como tan a menudo de tener teorías de cambio, ¿no? Y es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la modificación que yo quiero generar acá? Entonces, ese es digamos, uno de los grandes impases que tenemos cuando hacemos ejercicios de evaluación. Lo segundo, eh, pues es entender que una buena evaluación, particularmente de procesos de apropiación, debería empezar desde el comienzo que inicia el proyecto. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en clave de cambios, pues entonces necesitamos tener una línea de base. Y cuando estoy hablando de línea de base, estoy hablando, digamos, sí, también de unos indicadores cuantitativos de cuántas personas, de cuál es la situación socioeconómica, o de cuál es, digamos, dependiendo de la intervención que se quiera hacer, pero también saber un poquito cuáles son las percepciones, dónde está parada la comunidad o el grupo con el cual yo estoy trabajando. Y eso hay que hacerlo antes de que arranque, digamos, ese proceso. Y esa es otra también de las dificultades que tenemos cuando hacemos ejercicios de evaluación. Un siguiente elemento, bueno, como les dije, la caracterización es importante justamente y vuelvo a traer a colación las conclusiones que ustedes sacaban de la mesa anterior, ¿cierto? Porque yo necesito saber con quién voy a hablar, necesito saber con quién voy a estar sentado, con quién voy a trabajar en conjunto, ¿cierto? Desde sus características mínimas socioeconómicas hasta otros aspectos que tienen que ver con elementos educativos, pero también con que yo las pueda ubicar en el futuro y preguntarles, venga, ¿cómo va este proyecto? ¿Qué pasó después? Em, por supuesto, y esto, digamos, es muy deseable en los ejercicios de apropiación, es hacer ejercicios de sistematización, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si traigo aquí una definición así de manual, pues la sistematización es la organización y ordenamiento de la información existente con el objetivo de explicar cambios, o más o menos cambios sucedidos durante un proyecto, ¿cierto? Y en el mundo de la sistematización, como lo decía también hace un momento el colega, pues aquí hay unas técnicas ya muy elaboradas, muy juiciosas a propósito de, digamos, hay gente que es experta en hacer procesos de sistematización.
¿cierto? De entender cuál es la situación inicial cuando nos vamos a un ejercicio con una comunidad o con un grupo determinado, ver qué ocurre, digamos, cuáles son los elementos que ocurren en el proceso de intervención, qué se hace, cuándo se hace, quién lo hace, cómo se hace, con qué recursos se hace, qué factores del contexto intervienen o no y favorecen la intervención o los dificultan, y luego documentar una situación final. Esto es un ejercicio que tiene que ser juicioso, cuidadoso y sobre todo que implica que en nuestros equipos de trabajo también haya personas dedicadas a esto. Muchas veces se pide que haya sistematización del proceso, pero no se dan los recursos suficientes para que esto ocurra. Normalmente esto no lo deben hacer los mismos investigadores que están liderando el ejercicio, ni necesariamente la comunidad. Por supuesto, se pueden hacer ejercicios participativos de sistematización, pero digamos, esto tiene que estar muy clarito desde el comienzo, porque implica un trabajo, implica un ejercicio juicioso de observación, de escritura, de conversación también. Bueno, indicadores de resultado, y aquí empiezan, digamos, algunas tensiones, y eso es una tensión que yo he tenido que asumir en muchísimos proyectos, y es que normalmente uno saca unos cuantos indicadores cuantitativos y muchos indicadores cualitativos, ¿cierto? Y eso en general, pues a muchos tomadores de decisión no les gusta tanto que no tengan como el porcentaje, el dato para mostrar, pero ¿qué hacemos? Como les digo, esto se trata de cambios culturales, de cambios sociales, y eso supone, digamos, que tengamos que hacer otros tipos de ejercicios de seguimiento y de medición. Y bueno, igual ocurre con los indicadores de resultado. Entonces, como les decía, pues un elemento súper importante también para decir qué tipo de ejercicios de evaluación hacer es qué queremos hacer con esa evaluación. O sea, qué quiere la universidad o qué quiere el grupo. ¿Mm? Vamos a querer reportar esto ante MinCiencias, entonces eso supone, digamos, unas lógicas. Vamos a querer sacar lecciones aprendidas para hacer mejores ejercicios de apropiación, entonces eso supone, digamos, unos ejercicios de evaluación más formativa, o vamos a mirar transformaciones sociales y eso implica unos ejercicios de evaluación sumativa. Entonces, digamos, las técnicas y demás dependen también mucho de qué es lo que queremos hacer con esos ejercicios, ¿cierto? Yo diría que hoy en día necesitamos todavía muchísimos ejercicios de evaluación formativa, es decir, de acompañar estos procesos, de hacer ejercicios de sistematización y acompañamiento para ir aprendiendo cómo se hace esto de la mejor manera y cómo no hacer también, ¿cierto? Ahora, en mi experiencia, digamos, esos cambios, ¿con qué nos comemos esos cambios que ocurren? Que es, digamos, el gran reto de hacer ejercicios de evaluación y de apropiación. En mi experiencia personal, lo que yo les puedo compartir a ustedes es que yo encuentro que hay como dos niveles de cambios. Unos que tienen que ver más con los individuos y con las instituciones que hacen las actividades, y otros que tienen que ver más, digamos, con los grupos sociales y sus entornos. Ahora, estas dos cosas, por supuesto, no son, no son divisibles, como están aquí en esta diapositiva, no es algo que uno pueda separar tajantemente, pero más o menos lo que yo encuentro es que uno puede empezar, digamos, a hacer diferenciaciones ahí. Entonces, mm, aquí tengo una batería que también ha sido muy comentada, discutida, valorada, en fin, que fue un ejercicio que hicimos desde una organización particular, que fue en Maloca, intentando entender qué le pasaba a la gente en las diferentes actividades que hacía Maloca. Maloca, como el Parque Explora, como muchas otras grupos que se dedican a hacer ejercicios de comunicación y de apropiación del conocimiento, am, pues digamos, tiene una diversidad de actividades que pueden impactar de diferentes maneras y que pueden tener resultados diversos. Entonces, cuando nos sentamos a pensar esto con un grupo de personas, porque por supuesto eso no fui yo sola, pues ahí encontramos como en ese momento decíamos, bueno, hay 10 cosas que pueden pasar acá. Entonces, que van, digamos, desde las más básicas o que otras personas han llamado como la apropiación grado cero, hasta la apropiación más fuerte y más profunda, digamos, y esto tiene que ver con esos debates también que hay en la literatura. Entonces, el primer nivel es como, tiene que ver con unos niveles de interesamiento, ¿cierto? Em, venga, si yo hago un ejercicio comunicativo, si yo hago un ejercicio expositivo, si yo hago algunos talleres, digamos, que no son de larga duración, que son más esporádicos, pues uno de los primeros objetivos, por un lado, de quienes hacen esto y resultados de quien lo hace, es lograr mayor interesamiento en
la ciencia y la tecnología. Eso es como un nivel mínimo, ¿cierto? Otro segundo nivel tiene que ver con valorar, que las comunidades valoren lo que se puede aprender de ciencia y tecnología y que valoren aprender el ejercicio mismo del aprender y el aprendizaje. Claro, hay otros elementos que ya impactan un poquito más fuerte y es, venga, pero si la gente ha recibido una información, se ha interesado por una información, qué interesante sería que a partir de esa información, pues eso, digamos, revierta en unas discusiones que tienen que ver con su participación, tanto en sus decisiones de consumo, en sus decisiones de salud, en sus decisiones de vida, en sus decisiones políticas y demás. Hay un elemento que incluimos en esta batería precisamente porque el espíritu de la apropiación es un espíritu democrático. Y entonces, en ese momento lo llamábamos, ahorita les muestro algunos cambios que hemos hecho acá, inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. Pues porque en efecto, digamos, el conocimiento hegemónico en ciencia y tecnología también nos ha dejado en gran medida a las mujeres, pero ha dejado otra cantidad de grupos lejos y en sus márgenes, ¿cierto? En el caso de Maloca, pero también mucho de lo que ocurre en las universidades, que se hace en relación con la educación formal, eh, particularmente con la educación básica y media, pero también en la misma universidad, pues uno se da cuenta que los ejercicios de apropiación pueden fortalecer de forma importante las prácticas educativas escolares o incluso las prácticas universitarias. Y aquí empezamos unas discusiones, digamos, de cómo estos discursos también se solapan con, por ejemplo, discursos sobre nuevas pedagogías, pero también con todo lo que tiene que ver con innovación social y incluso con las actividades de extensión que hacen las universidades, ¿cierto? Otro nivel más fuerte, que no tiene que ver solamente con el interesamiento y la valoración por las ciencias, tiene que ver con, bueno, ¿y cómo hacemos ejercicios reales de intercambio y coproducción? ¿Y qué pasa ahí, digamos, cuando se dan ese tipo de ejercicios? Por supuesto, mm, esto no es deseable en todos los casos, pero también, digamos, encontramos que en el caso específico de los ejercicios que se hacían en Maloca, pues ahí sí hay algunas actividades que tienen ese objetivo específico de incentivar vocaciones científico-tecnológicas, o hay otros que como externalidad logran generar un aumento de las vocaciones científico-tecnológicas. El octavo elemento es la toma de decisiones informadas. El noveno, la generación de innovaciones, es decir, cuando yo entro a trabajar con un grupo determinado em, y, em, y entonces puedo, digamos, generar ahí procesos de innovación social o técnica. Y el décimo elemento, el desarrollo de capacidades para la apropiación. Ahí, digamos, entonces ustedes pueden ver, esta batería se ha usado o no, la hemos usado, esta batería tiene, voy a parar de presentar aquí esta presentación y quiero mostrarles aquí un Excel, vamos a ver si se ve algo, este no es. Em, digamos, aquí hemos ido haciendo cambios, cada uno de esos indicadores tiene digamos, unos descriptores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los proyectos? Lo que hacemos es empezar a rastrear si a las personas que están en ese proyecto determinado les están pasando este tipo de cosas, ¿cierto? Si están generando más interesamiento, más valoración hacia el aprendizaje, si se están generando ejercicios de coproducción de conocimiento, si esas personas están teniendo modificaciones, digamos, ya en sus formas de vida, de toma de decisión y demás. Eso es un elemento, que es el elemento que yo les decía, bueno, esto está más pensado en clave mucho más individual. Por supuesto, normalmente un efecto, digamos, que ocurre en las actividades de apropiación es que quienes las hacen, pues también van generando, van generando capacidades para hacer esto. Y eso lo hemos incluido desde siempre en las baterías de evaluación porque nos hemos dado cuenta y yo insisto, la apropiación es un ejercicio dialógico y en tanto es un ejercicio dialógico, todas las partes salen modificadas. Eso quiere decir que también se generan, digamos, los investigadores se transforman, los mediadores se transforman y van generando capacidades para trabajar con comunidad, para establecer diálogos, para hacer innovaciones y ejercicios de coproducción de conocimiento, en fin. Entonces, digamos, ese es un impacto que normalmente uno espera encontrar en este tipo de actividades. Ahora bien, si uno se va a un elemento más social, y creo que aquí vuelvo aquí a la presentación.
Entonces, yo me voy aquí a una discusión que tuvimos cuando nos pidieron evaluar programas como a ciencia cierta, ideas para el cambio. Yo realmente no me tienen permitido contar, digamos, los resultados de esa evaluación, pero yo sí les puedo contar un poquito del encuadre metodológico y el enfoque que tuvimos. Entonces, fíjense que en un proyecto, y este tipo de proyectos ocurren mucho desde las universidades, ¿cierto? O sea, es el investigador que se va a desarrollar algo con una comunidad específica, ¿cierto? Y entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí la cosa se pone un poquito más compleja todavía, porque hay una intencionalidad, digamos, de generar una solución técnica o tecnológica. Entonces, ¿qué pensamos nosotros ahí en esos ejercicios de evaluación? Entonces, nos dijimos, bueno, aquí hay varias cosas que se están movilizando. Y si uno lee como esto con la grilla, digamos, conceptual de la apropiación. Entonces, aquí uno, ¿qué le puede pedir a este proyecto? Entonces, digamos, en términos de actores, uno le puede pedir que haya pluralidad de actores. O sea, no puede ser que lleguen los investigadores a imponer sus criterios y conocimientos y que no conversen con nadie, ¿cierto? Uno espera, digamos, que haya actores diversos y entonces ahí nosotros documentamos, digamos, participación de comunidades campesinas, pero también participaciones de otros actores técnicos. A veces cuando hablamos de apropiación nos vamos solamente hasta la comunidad, pero se nos olvida que en la mitad, por ejemplo, hay extensionistas o hay técnicos de diversas instituciones y esas personas cuando se involucran en este tipo de proyectos, pues también nuevamente ahí se dan ejercicios de apropiación con esas personas y de tensión y de diálogo y de todo lo que ocurre cuando uno va a trabajar en comunidad o en territorio. Entonces, bueno, ahí mirábamos, digamos, qué tanta pluralidad de actores, qué tantas redes se establecen, qué tanta diversidad e inclusión había, tanto en términos de género como en términos de diferentes enfoques étnicos, en fin, dependiendo un poquito del proyecto, pues uno puede o no, tampoco le puede pedir a uno un proyecto que no se ha propuesto eso que lo haga. Mirar un poquito los temas de interacción y participación, y de relaciones previas. ¿Qué encontramos nosotros? Como les digo, no puedo hablar mucho de los resultados, pero por ejemplo, sí encontramos que muchos de estos ejercicios llevan a formalizar cuestiones que antes estaban informales. Por ejemplo, comunidades que sacan su representación legal, ese tipo de cosas. Bueno, un segundo nivel, entonces listo. Una cosa es, digamos, quiénes son los actores que están involucrados, qué características tienen esos actores, qué tan diversos son. Otra cosa es, bueno, qué pasa, digamos, con esos procesos de conocimiento y generación de conocimiento. Entonces uno puede decir, bueno, aquí puede que haya modificaciones frente a lo que una comunidad piensa de la universidad, de lo que la universidad tiene que ofrecer, ¿cierto? Eso es un elemento. Segundo, ¿qué tantas capacidades locales se van desarrollando? ¿O es solamente el grupo que viene, hace su cuestión y se va? En general lo que nos interesa es generar diferentes capacidades, ¿cierto? ¿Qué tantos ejercicios de coproducción del conocimiento hay allí? Digamos, se sientan los diversos grupos involucrados a conversar, a imaginarse soluciones técnicas o solamente esto es, venga, yo le cuento y usted acepte que yo le traigo esta solución, ¿cierto? ¿Qué tantos procesos de reconocimiento de saberes hay? Por otro lado, por la particularidad de estos proyectos, pues aquí estaban todos involucrados, digamos, unos asuntos técnicos y tecnológicos, ¿cierto? Entonces, esas tecnologías también, digamos, si uno está pensando en ejercicios de apropiación, esas tecnologías también tienen que tener unas características. En nuestro caso, mirábamos pues el carácter social del diseño de esas tecnologías, qué tan apropiables eran esas tecnologías por la comunidad, qué posibilidades de escalabilidad y de, bueno, esto es un poquito más teórico, pero de adecuación sociotécnica. Normalmente en muchos convocatorias y demás le piden una replicabilidad, pero si uno lo piensa en términos sociales, probablemente en una precisamente porque la apropiación es muy contextual, no hay una replicabilidad como tal, pero sí la posibilidad de unos ejercicios de adecuación sociotécnica. Igualmente mirábamos cuestiones como, bueno, aquí hay unos procesos de innovación, ocurren procesos de innovación, y yo creo que cuando tú sientas a dos actores que normalmente no trabajan juntos, ocurren muchos procesos de innovación. Si es innovación de primerísimo nivel y de la cuarta revolución y no sé qué, pues probablemente no, pero son innovaciones que contextualmente son supremamente importantes. Muchas de esas sociales, comunidades que no se hablan y que se vuelven a hablar gracias, digamos, hay unos ejercicios de participación y demás, o innovaciones muy pequeñas en productos, en procesos y demás.
¿cierto? Entonces, digamos, también caracterizar esos elementos innovadores. Segundo, bueno, ¿qué pasa con los productos? Claro, muchos de estos proyectos de apropiación entonces se proponen hacer la página web o el boletín o la cartilla o, bueno, en fin, diversidad de productos o el video. Entonces, bueno, ¿qué características tienen esos productos? ¿Son coproducidos o otra vez contratamos un tercero que lo hizo y lo dejó allá súper bonito, guardadito? Digamos, ¿qué diversidad y qué carácter tienen esos productos comunicativos? Y finalmente, pues esto también tiene un elemento conceptual también más fuerte que tiene que ver, digamos, con ese sistema sociotécnico que se establece en un proyecto de apropiación, que involucra una cantidad de actores, una cantidad de redes de conocimiento y demás. Entonces, para cada uno de estos elementos que yo les mostré acá les traigo solamente un ejemplo, nosotros teníamos un conjunto de preguntas, ¿no? Entonces vuelve y juega, por ejemplo, con el tema de las tecnologías. Entonces, bueno, se consideran aspectos sociales del uso de impacto de la tecnología, se involucra a la comunidad en el diseño, se evidencia algún tipo de determinismo, las soluciones se usan actualmente, digamos, una vez ha pasado el tiempo, porque estos eran proyectos que ya habían ocurrido. Entonces, bueno, ¿las soluciones se usan o no? Se implementaron estrategias de evaluación y seguimiento, se pueden considerar como públicas o bienes comunes, esa es la otra, digamos, si ha habido unos procesos de apropiación privada o no, si ha habido manifestación de interés de algún actor de querer adoptar la solución en otro contexto, eso tiene que ver con la replicabilidad, bueno, en fin, digamos un conjunto de preguntas para cada uno de estos. Y de allí intentábamos establecer, bueno, qué tan bajo, medio o alto para sacar, digamos, un esquema mucho más fuerte de lo que había pasado en esta evaluación. Entonces, ¿qué quiero señalarles con esto? Con esto les quiero señalar que digamos, el tema de los indicadores es un tema solamente un puntito y el tema de los productos, y me voy a volver acá, fíjense, digamos, si uno piensa una estrategia de apropiación en todas sus dimensiones, el tema de los productos comunicativos es solamente un pedacito chiquito y, por ejemplo, si miramos las convocatorias de medición todavía están muy por este lado o por el proyecto. Insisto, toda la lógica que tienen ese tipo de convocatorias, yo no creo que puedan dar cuenta de todo esto y no creo que sea el interés. Yo creo que aquí hay que hacer es más bien unos ejercicios mucho más puntuales de sistematización y de cuidadosamente examinar todos estos elementos en las diferentes estrategias de apropiación. Em, y entonces, bueno, estaba diciendo, los productos son solamente un pedacito, pero aquí también estamos hablando de que hay unos actores que están involucrados, que están teniendo unas modificaciones desde su percepción del conocimiento en todos los casos, como los propios investigadores, y eso también lo rastreamos, como los propios investigadores cambian sus formas de pensar sobre su propio hacer y sobre la comunidad o sobre el otro con el que está trabajando, desde esos cambios que son muy de orden perceptual hasta cuestiones mucho más interesantes en términos de establecimiento de redes y demás, pero también están involucradas, hay un tipo de tecnologías, pero también están involucrados unos tipos de conocimientos, también están involucrados unos procesos de innovación. Entonces, em, vamos a ver si logro proyectarles aquí un par de cositas más. Y aquí voy a cambiar de lo que les estoy proyectando. Bueno, esta es como la gran matriz que trabajábamos con todas las preguntas. Fíjense ustedes que son muchos detalles, no todos se pueden responder, depende mucho de la calidad de información también que hay disponible, pero nuevamente, Ah, bueno, ya, digamos ya uno, estamos viendo. ok, perdón. Em, Aquí, digamos, otra vez, digamos, es considerar cada uno de los elementos muy relacionalmente. Y lo otro que les quería mostrar solamente de este tipo de productos para que se fijen ustedes cómo a veces nos quedamos cortitos con los modelos actuales que tenemos. Ya vuelvo a proyectar. Por ejemplo, en ese tipo de productos, entonces, ¿qué salía de estos proyectos? Y aquí las fronteras, digamos, entre lo que normalmente nos piden como producción de nuevo conocimiento, producción de apropiación y desarrollo tecnológico, se hacen muy borrosas. O sea, este es otro mensaje importante. De un proyecto de apropiación surgen nuevos conocimientos, pueden surgir nuevos desarrollos tecnológicos, pueden surgir una cantidad de cosas. En estos proyectos que analizamos, surgieron productos para medios de comunicación, sí, audiovisuales, multimedias,
salieron productos documentales en términos de estudios, análisis, diagnósticos, documentos divulgativos, documentos de trabajo, pero también en algunos casos surgieron productos de tecnologías de información de la comunicación. También en algunos, entonces, el Maniposario, el club del teatro científico, los museos y centros de ciencias, pero también se hicieron ferias y eventos, pero también hubo procesos de formación. ¿Cierto? Muchas tesis de maestría se han hecho en escenarios de apropiación, muchas tesis de pregrado se han hecho en ejercicios de apropiación, muchas capacitaciones, talleres y todo ese tipo de ejercicios de educación no formal que no los consideramos que son súper valiosos, pero también vienen cosas más como que tienen que ver con las características del proyecto. Entonces, es un proyecto de orden agropecuario, pues aquí surgen todos unos elementos que tienen que ver, digamos, con mejorar los procesos de producción agropecuaria, o si eran proyectos de medio ambiente, algo similar, ¿cierto? Salieron también una cantidad de estos proyectos de apropiación, surgieron artículos científicos, libros, en un par de casos, un par de patentes. Se fortalecieron organizaciones, como les decía, eso fue una cosa que hemos encontrado un montón. Y también, por supuesto, muchos elementos que tienen que ver con infraestructura, con mejorar las infraestructuras de las comunidades. Entonces, fíjense ustedes, digamos que cuando hablamos de evaluar este tipo de actividades, pues todavía tenemos muchísima tela que cortar, todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Yo quería como compartirles en estos ratitos, en estos minutitos que me dieron esta experiencia, eh, insistir mucho que los indicadores de producto son una posibilidad, pero es solamente un pedacito muy chiquitito de lo que ocurre con una actividad de apropiación. Em, y voy a dejarlo por ahí porque me parece más rico que conversemos en los minutos que nos queden, los aprovechemos para preguntar y conversar. Muchísimas gracias a todos. Sandra, hola. Pues Hola. mira, no nos quedan minutos para conversar, ¡Ay, se nos acabó! pero, pero pues yo creo que esta conversación contigo es muy importante para nosotros, ¿cierto? Estamos en esta búsqueda constante, todo el tiempo nos estamos preguntando entre nosotros, oiga, ¿usted cómo va a hacer para registrar eso? Oiga, pero ¿cuál es la evidencia suya? ¿O cómo diseñamos una línea base? Bueno, estamos estudiando teoría del cambio y entonces todos leyendo esos libros. Yo creo que esta es una buena, como un buen impulso, ¿cierto? Para nosotros, para seguir estudiando, para seguir buscándote, para seguir generando estas conversaciones. Creo que estamos muy agradecidos. Yo te voy a mandar una foto del auditorio. Les voy a pedir a ellos que posen porque todos te vimos muy grande todo el tiempo, entonces yo les voy a pedir a Qué ellos que raro. posen para tomarte, para mostrarte. ¿Listo? Entonces a la una, a las Vale. dos y a las tres, como si hubieran aprendido mucho con Sandra. Listo. Sandra, muchas Muchas gracias. gracias a todos Esta ustedes. conversación continuará. Eso sí, por supuesto, aquí siempre dispuestos a conversar y a construir colectivamente. Gracias.